Bien, muy buenas noches con cada uno de los asistentes. Fordex Formación de Expertos les da la más cordial bienvenida al desarrollo de este cuarto módulo en el marco de la ejecución de nuestro diplomado internacional en Teoría General del Derecho y del Proceso, ¿no? Precisamente el día de hoy nosotros tenemos programado el desarrollo del tema prisión preventiva y comparecencia. Para ello nosotros hemos citado la exposición de un especialista en la materia. El día de hoy nos acompaña gustosamente el doctor James Reategui Sánchez. Doctor James, muy buenas noches, bienvenido a esta plataforma digital a través de nuestra institución. Buenas noches. Qué gusto poder saludar. Correcto, apreciado doctor, muchísimas gracias por participar en la ponencia de este diplomado. Asimismo, nosotros vamos a dar una breve lectura, ¿no?, de la hoja de vida de nuestro profesor que el día de hoy nos acompaña. El doctor James Reategui Sánchez es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, diploma de experto en victimología por la Universidad de Sevilla, España, especialista en destrezas y litigación oral en la California Western School of Law, San Diego, United States. Doctor honoris causa por la Universidad La Barra Interamericana de Abogados en México. Asimismo, profesor de la unidad posgrado de la Universidad Privada de Tacna y de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. Profesor honorario de la Universidad José Carlos Mariátegui, miembro honorario de los ilustres colegios de abogados de Huancavelica, Huaraz, Puno, Cañete, Cusco, Ucayali, Junín y Tacna. Asimismo, ex juez superior, integrante de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cañete, ex juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, actualmente juez de Juzgado de Investigación Preparatoria Villa El Salvador. Muy bien, estimados asistentes, recomendamos que por favor mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras web a fin de poder tener el menor uso posible de los recursos y ustedes puedan tener una excelente recepción tanto de audio y de video. Muy bien, entonces, estimado doctor James, vamos a dar inicio a la clase programada para el día de hoy. Bien, muchas gracias. Sí se me escucha, ¿verdad? ¿Correcto? Perfecto. Sí se me escucha. Sí, claro, doctor. Bien. Gracias. Ya, ok. Bien, buenas noches con todos. Agradeciendo a la institución Fordex por la invitación, a cual yo gustosamente he aceptado, para hablar un poco sobre las medidas cautelares de carácter personal y en específico de la prisión preventiva y de la prolongación de la misma, ¿no? Y finalmente vamos a reflexionar en la última hora algunas cosas en relación a la comparecencia, ¿verdad? A la comparecencia. Prisión preventiva y obviamente reflexionando también sobre la comparecencia. Bien, sin más preámbulo, porque el tiempo también apremia y tengo bastantes cosas para decir el día de hoy, de todo el material que he traído y espero poder al final de clase puedan salir con una idea un poco, o en todo caso disipar algunas dudas o en todo caso complicarle aún más la existencia respecto a este tema de prisión preventiva. Bien, vamos sin más, por favor, ahí si me pueden ayudar con las diapositivas. Estamos en la diapositiva número 1, ¿verdad? Podemos iniciar con la 2, con la diapositiva número 2. Bueno, que la 2 tiene que ver con lo mismo, prácticamente con el mismo título. Podemos ir a la 3, en todo caso, ¿no? A la diapositiva número 3, por favor. Para decir, en todo caso, que las manifestaciones respecto de la prisión preventiva pueden darse de 5 maneras. Creo que, a mi juicio, la prisión preventiva se puede manifestar de 5 maneras. O como están reguladas en el Código Procesal Penal, parece que son 5 las maneras en las cuales se pueda manifestar la prisión preventiva. Por favor, si podemos iniciar con la lámina número 3.
Ya, con la 3, ¿no? La 3. Ahí, perfecto. Bien, habíamos dicho que las manifestaciones eran 5. En primer lugar, hay que ver el tema de la imposición de la prisión preventiva, que tiene que ver con los artículos 268 y siguientes del Código Procesal Penal respecto a sus presupuestos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. La segunda manifestación de la prisión preventiva tiene que ver con la duración de la misma, es decir, el límite temporal que impone un juez de investigación preparatoria, que es el único, según la ley y la jurisprudencia, el único facultado para imponer una prisión preventiva en un proceso penal, y la duración pues tendrá que ver de conformidad a la naturaleza del proceso penal, si es un proceso común, o de 8 meses, 9 meses, perdón, si es un proceso donde hay cierta complejidad, que será 18 meses, si es un proceso del crimen organizado, hasta 36 meses, ¿verdad? Eso está en el artículo 272. Pero también existe la prolongación, que es una tercera modalidad en la cual puede manifestarse la prisión preventiva, en que ya no se contenta solo con la duración de la misma, sino que aparte de esa duración existe una especie de adecuación, una especie de que se puede prolongar una prisión preventiva cuando existe especial dificultad, y aún cuando existiendo especial dificultad y esta no pudo haber sido advertida en su momento, podría adecuarse la misma, ¿no? Podría adecuarse la misma, el fiscal podría solicitar una adecuación a la misma. Esto está en el artículo 274 del Código Procesal Penal. Y asimismo también existe la extinción de la misma, porque nótese de que en las 3 manifestaciones anteriores tiene que ver con la imposición y la duración de la misma, pero en esta última tiene que ver con la extinción, digamos, el decaimiento de los presupuestos de la prisión preventiva, que antes se llamaba la variación, ¿verdad? En el Código Procesal Penal del 91, que entró con serias o con algunas modificaciones al artículo 135, perdón, del Código Procesal Penal antiguo, que se llamaba variación y hoy se llama cesación, la misma que está regulada en el artículo, si más no equivoco, 278, ¿no? 278 del Código Procesal Penal. 283, perdón, 283 del Código Procesal Penal. Y por último está el tema de la impugnación, es decir, todas las resoluciones que dicta un juez de investigación preparatoria tienen que ver pues con que pueden ser totalmente impugnadas, pueden ser presentar recursos ante la sala para que lo resuelva una sala penal, ya sea por el fiscal o ya sea por la defensa técnica. Obviamente que el tema de la prisión preventiva, como toda medida cautelar de carácter personal, pues tiene sus principios, tiene sus presupuestos, que es de la jurisdiccionalidad, que solo el juez lo puede imponer, el principio de la motivación, que tiene que estar obviamente motivada y justificada la decisión que toma el juez de investigación preparatoria, o como llama la jurisprudencia del tribunal, una motivación reforzada. Y luego también tenemos los principios de variabilidad o de reformabilidad, el sic stantibus, ¿no? Es decir, que ante determinadas modificaciones en el presupuesto de hecho puede modificar la prisión preventiva. Y bueno, sin más preámbulo, vamos al primer manifestación de la prisión preventiva, por favor, en la siguiente lámina, la número 4, que es el tema de la imposición de la prisión preventiva, ¿no? Y en la 4 vamos a ir de frente a la 5 ya, ¿no? A la 5, por favor, que es el articulado
de nuestro Código Procesal Penal en el artículo 268. No que sé, que esto lo tienen ustedes en su código, presupuestos materiales, lo que dice nuestro legislador nacional, y allí se consigna, dice, el juez, a solicitud del Ministerio Público, se entiende que es un pedido rogatorio por parte del órgano persecutor del delito, podrá, esto es una potestad facultativa, no es obligatoria, como antes en el Código de Procedimientos Penales del 40 había situaciones de obligatoriedad de prisiones preventivas. Se acordarán en los temas de terrorismo, ¿no? Donde había una obligatoriedad de encarcelamiento preventivo. Pero ahora para todos los casos, sin excepción alguna, hay una potestad por parte del juez a imponer o dictar una prisión preventiva, sí, atendiendo a los primeros recaudos. Esto es muy importante en el primer párrafo, determinar esto, porque, digamos, el código habla de atendiendo a los primeros recaudos. Esto me lleva a reflexionar sobre si es que el juez de investigación preparatoria puede resolver una prisión preventiva con los primeros datos o actos de investigación que le alcanza el fiscal en su requerimiento. Es decir, todo tendría que estar en el requerimiento, y esto también puede, digamos, ponerse una duda por parte del juez si es que también el fiscal en la misma audiencia puede presentar nuevos actos de investigación que en el requerimiento escritural no lo había hecho. Y más aún problemática es el tema de que si una vez resuelta la prisión preventiva por el juez de primera instancia, el órgano superior, una vez que llegue el cuaderno a la sala, se pueda presentar nuevos elementos de convicción, ya sea por parte del Ministerio Público o ya sea por parte de la defensa técnica, en el juez de segunda instancia estoy hablando, en lo cual ya no sería, obviamente, primeros recaudos. Porque, por ejemplo, puede haber una prueba, o no, una prueba no, porque no estamos todavía en juzgamiento, pero puede presentarse un acto de investigación como un dosaje etílico o un examen preliminar que hasta el momento de la audiencia en prisión preventiva no se había recabado. Esto después se dio, más aún en tiempos de pandemia, donde todo está medio colapsado, y a veces no se remiten los documentos con la velocidad que se requiera, sobre todo cuando se trata de exámenes preliminares que se tienen que hacer por parte de la Fiscalía, y que recién llegaría en segunda instancia, si es que de repente no le dio la prisión preventiva, en todo caso comparecencia, o viceversa, temas de arraigos, que de repente el abogado, por la flagrancia electiva en la cual se dio y la velocidad que tendrían que realizarse, esa audiencia se dejó para la segunda instancia. Bueno, pero ya el Tribunal Supremo Judicial ha dicho que se puede presentar documentos en segunda instancia, ¿verdad? Eso ya creo que parece que ha un poco zanjado ese tema la Corte Suprema, aunque se distancia, como digo, de lo que dice el artículo 268. Bien, vamos a analizar el primer punto en la letra A, que dice que existan graves y fundados elementos de convicción que estimen razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe. Bueno, este es el primer punto que vamos a analizar inmediatamente, ¿verdad? Esto tiene que ver con el tema de la apariencia del derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es importante, el primer punto de la letra A, porque nos dice de que el primer punto que un juez debe analizar es respecto a que los actos de investigación que le trae el fiscal a la audiencia tienen que tener una apariencia delictiva, un fonis boni juris, que le llama. Esto es obviamente conocido en la doctrina procesal, sobre todo civil, y que luego fue traída al tema procesal.
que obviamente tenga que ver con, que apunte a dos direcciones, que apunten a dos temas. Uno, la existencia de la comisión delictiva, que es el delito, más el legislador habla de delito. Bueno, no hay que reprocharle nada al legislador procesal penal, porque así como está el término delito en el 268, así mismo está en el artículo 6 cuando habla de la improcedencia de acción, cuando se refiere a delito. Y obviamente la idea es determinar qué se entiende, qué se entiende por delito, ¿no? Eso lo vamos a ver luego. Y que existiendo el delito, pues se le vincule al imputado a través de los actos de convicción, que es el medio, ¿no? No se olviden de que el delito y el imputado, para poder vincularlo, estos dos, tiene que ser a través de los actos de convicción. Sin embargo, me parece, siguiente diapositiva, por favor. Sin embargo, este tema me lo voy a reservar todavía porque antes siempre es importante establecer esta pregunta que lo hago allí en la lámina, que sí es importante establecer el principio de imputación necesaria como previo paso a desarrollar los presupuestos de la prisión preventiva, más allá de que el juez de investigación preparatoria alinee y direccione cómo se va a manejar la audiencia, si es que lo va a hacer para que los fiscales y los abogados, digamos, ya sean públicos o privados, puedan hacerlo presupuesto por presupuesto, de los 5 que ahora se tienen que hacer, de los 5 presupuestos que se tienen que debatir, que lo puede hacer uno por uno o oralizar el fiscal de manera integral todos los presupuestos y luego el abogado haga la réplica por todo, ¿no? Todo junto luego. Más allá de eso, creo que lo primero que también llamaría la atención es respecto a la imputación necesaria, ¿no? Se ha debatido mucho y que no, merece la pena que yo me pronuncie también sobre este tema. Siguiente, por favor. Sobre todo porque la Corte Suprema ha tenido luces y sombras en este caso. Por ejemplo, en esta casación que ustedes están viendo allí, en la 724, que es una famosa ya casación que tiene ya sus años, del año 2016, 15 de abril, ponente el doctor César San Martín Castro, que me parece es el ponente pues, supremo que más ponencias tiene en relación, o sea, ponencias relevantes sobre prisión preventiva que vale la pena destacar, ¿no? Por ejemplo, él en esta casación, ustedes ven allí que dice lo siguiente: en lo atinente a la imputación necesaria, aquella, digamos, aquel derecho que tienen los imputados de que desde instancias iniciales del proceso penal ya al menos se le diga cuáles, cómo y dónde se habían realizado los hechos, ¿no? Y sobre qué se me imputa finalmente, sobre qué se me imputa. Me parece que es un derecho legítimo, es un derecho totalmente con atinada y razonada influencia garantista, vamos a decir así, de todos los imputados quienes son, digamos, procesados penalmente. Y luego voy a dar mi posición en relación a este tema, pero primero quiero llamar la atención en relación a esta casación. Miren lo que dice. Su análisis se corresponde con el principio de intervención indiciaria y por tanto el fonus delicti, que es el primer escollo que habría que desentrañar, es evidente que si los cargos, miren lo que dice, si los cargos, es decir, la imputación que normalmente está en la formalización y continuación de la investigación preparatoria, no son concretos y no definen desde las exigencias de la imputación objetiva y subjetiva, todo lo penalmente relevante no pasará a este primer presupuesto material de la prisión preventiva, por lo que el efecto procesal será la desestimación de la medida coercitiva solicitada. Es decir, es un poco radical, ¿verdad? Osado hasta cierto punto, decir lo que se está diciendo ahí.
pero no deja de tener razón finalmente. Suena un poco osado, como digo, que si no están los cargos bien definidos, en la formalización y continuación de la investigación preparatoria, pero que luego, y esto los fiscales no me dejarán mentir, es una réplica exacta de lo que se está aconteciendo en el requerimiento por escrito de la prisión preventiva, es prácticamente una copia fiel de lo que está en la formalización y lo que luego se va a repetir en el requerimiento de prisión preventiva. Pero claro, y creo que no deja de tener razón cuando dice que al menos el fiscal debe decir que Pedro al menos ha estado en la noche a las 10 de la noche en un departamento, ha estado con la víctima, ¿verdad? Se ha quedado 5 horas con la víctima, prácticamente toda la noche, y la acusación no define finalmente las horas, pese a que no se sabe exactamente cuántas horas estuvo, pero de la referencia de la víctima tuvo 5 horas, pero eso no está establecido en la imputación. ¿Y en dónde está el quid del asunto, me parece? ¿Y dónde está aquí el quid del asunto? Más allá de que el fiscal le haya acertado en la calificación jurídica, más allá que le haya puesto toda su atención en el tema de la subsunción normativa jurídica, me parece que más importante en este momento, por el apresuramiento que se tiene cuando obviamente está afectándose la libertad, porque hay una persona que está detenida ya con más de 48 horas, que vamos a decir verdad, o sea, desde la flagrancia delictiva o no hasta que lo ponen en una audiencia por parte del juez han pasado más de 48 horas. Eso en la práctica lo sabemos. Por eso es que a veces los fiscales en ese apresuramiento hacen el tema de la calificación jurídica y un poco dejan a la vaguedad y a la nebulosa el tema de las proposiciones fácticas. Y eso es lo que finalmente debemos cautelar. La imputación necesaria apunta a los hechos más que al derecho. Y esto creo que no, lo que dice San Martín en esta casación no deja de tener razón. No deja de tener razón. Por eso que es importante que el fiscal oralice los hechos. Creo que todo juez de investigación preparatoria es una facultad, es una exigencia de que se tiene que tiene que leerse la imputación fáctica y que tiene que concordar con el requerimiento escritural. O sea, que el fiscal tiene que estar preparado para que oralmente señale todo lo que está escrituralmente consignado, ¿no? Obviamente otra cosa será el tema de que si no concuerda, ¿no? Con lo que está oralizando, con lo que está escriturado, con lo que está, digamos, escrito. Bueno, luego existe, siguiente por favor, existe la otra casación, ¿no? La casación 704-2015 de la actual presidenta de la Corte Suprema, Poder Judicial, que es la doctora Elvia Barrios Alvarado, con fecha 27 de noviembre del año 2007, y ella dice, no, un momentito, hay que separar la paja del trigo, en primer lugar. Ella dice que si bien es verdad, es pertinente puntualizar, dice que el fiscal obviamente es el llamado para que pueda requerir una prisión preventiva y lo presenta ante el juez. Esta formulación, esta tipificación, esta descripción de hechos, es de responsabilidad exclusiva del fiscal. Y no es objeto de discusión en la audiencia. Está hablando de la audiencia de prisión preventiva. ¿Se dan cuenta? Es decir, por un lado, ella dice que este tema del requerimiento y de la imputación le pertenece al fiscal. Y como le pertenece al fiscal, no debemos perder de vista el objeto de la prisión preventiva, que no es la de discutir las funciones que le corresponden al fiscal como órgano persecutor del delito y como tal debe hacer una imputación concreta, pero esa no es la finalidad de la prisión preventiva. Entonces nos deja un poco al análisis
de que si está mal imputado fácticamente o jurídicamente, eso tendrá que hacerse mediante otra audiencia. Una tutela de derechos si fuera para los hechos, o una improcedencia de acción, y que fuera para temas de improcedencia de acción, para temas de calificación jurídica. Creo que las dos posturas me parece que son totalmente loables y son razonables. O sea, no hay un punto conexo, sino que ambos tienen su razón y sus motivos. Pero creo que debemos tener en cuenta lo siguiente desde mi punto de vista. Primero, el juez no puede sustraerse de su obligación de hacer un control, el juez de investigación preparatoria estoy hablando, en la audiencia de prisión preventiva, no puede sustraerse. Es inevitable que cuando el fiscal oraliza sus proposiciones fácticas en el requerimiento de prisión preventiva, eso ya le da al juez una carta o le hace decir, oye juez, tú tendrás que hacer un control de alguna manera, porque ya yo estoy oralizando los hechos. Eso no lo exime ya al juez para que haga ese control. Ahora, ¿qué tipo de control tendrá que hacer el juez? Aquí está el problema. Si hacemos un control interno respecto a los hechos y a la calificación jurídica, por ejemplo, Pedro no debió ser procesado por el delito A, sino se debe ser procesado por el delito B. Pedro, en el requerimiento por escrito, en los hechos, no se dice cómo estuvo ahí, no se ha dicho por qué estuvo ahí, y no se ha dicho por qué motivo finalmente permaneció allí. ¿Y cómo es que finalmente apareció ahí? ¿Y cómo es que finalmente se fue de ahí? No da los motivos ni las razones. Entonces, está flaco, está endeble, ¿no? Está raquítico en temas de proposiciones fácticas. Entonces, creo yo que no podríamos hacer como Poder Judicial un control interno en una audiencia de prisión preventiva. Cuando hablo de control interno me refiero a entrar a las entrañas mismas y poder hacer un debate exclusivo respecto a la imputación necesaria. Me parece que ahí sí tiene razón la casación de la doctora Elvia Barrios como ponente, me parece que sí tiene razón, pero donde ya no tiene la razón es en temas del control externo. Me parece que en el control externo, que yo le llamo en este último libro que va a salir publicado en marzo, sobre prisión preventiva, hablo del control externo de la imputación necesaria en la prisión preventiva. Y me parece que ese control externo respecto a la prisión preventiva sí se tiene que hacer. Y yo le llamo control externo a la mera percepción visual, que debe tener el juez cuando tiene a la vista el requerimiento, tiene a la vista la formulación de hechos y se da cuenta pues que no tiene cómo, dónde, ni cómo que Pedro haya estado en el lugar de los hechos. Que si bien luego de los actos de investigación que luego se van a ir analizando, sí se deja entrever que Pedro ha estado en determinada hora, pero de la formulación fáctica no se desprende. Por lo tanto, la pregunta del millón sería, si ante la detectación de una imputación deficitaria, no podríamos decir incongruente, deficitaria me gusta más, porque incongruente sería ya algo catastrófico, o sea, no quiero ni pensar que fuera así, pero podríamos decir deficitaria por el aceleramiento de los plazos que tienen que ver justamente, sobre todo los fiscales de turno, al cual yo los admiro y mi consideración para ellos, pues son chicos jóvenes finalmente los que están metidos en este tema de las fiscalías provinciales y adjuntas. Y valoro la juventud que tienen, pero en ese afán de querer hacer las cosas rápido, a veces se escapan algunos detalles. Y creo yo que el tema del control externo que se tiene que hacer, creo que la única forma de poder superar este escollo es que
que el fiscal en la audiencia de prisión preventiva pueda hacerlo y correr traslado a la defensa técnica para que haga la réplica respectiva y ahí queda, ¿no? Claro, esto el juez lo tiene que manejar caso por caso porque ya sí se distancia mucho del principio, porque hay un principio que cautelar aquí, el principio, ¿saben qué se llama qué principio? El principio de unidad de alegación. Yo siempre cuido mucho el principio de unidad de alegación, porque si no hay esa congruencia entre lo escritural y lo oral, me parece que ya ahí hemos perdido todo el tema de la imputación necesaria. ¿Se tiene que hacer? Sí se tiene que hacer. Y ahí lo dejo por ahora. Ahí lo dejo por ahora. Bien, sigamos, por favor. Y una vez que hayamos superado este tema de la imputación necesaria, podemos ya ir al tema del primer punto, que es digamos, que es el tema del primer presupuesto material, que es la existencia de graves y fundados elementos de convicción. Ahí, como ustedes van a ver, hay tres elementos en el lado gris, en el lado plomo, ¿verdad? Que habla de imputado, y habla de probabilidad, y habla de alto grado. Llamo la atención de ustedes, queridos amigos, porque primero, digamos, está claro de que para hablar de un proceso penal y está claro de que tiene que haber una formalización y continuación de la investigación preparatoria. Solo así se puede imponer una prisión preventiva, pero para ello tiene que haber un imputado. Un imputado, una persona natural, una persona física, una persona con imputabilidad que responda ante la ley penal, porque si no iríamos al tema de Código del Niño y Adolescente y responsabilidad de los adolescentes. Y nótese que el código habla de autor y partícipe, que no quiero entrar a debatir un tema que quizá no digamos, no representa en la práctica ninguna relevancia, aunque creo que teóricamente merece su atención, porque el código habla de autor y partícipe. Y inclusive ni en la formalización y continuación de la investigación preparatoria se alude a ello, solo en esta parte del 268, ¿no? Y claro, un tema que me olvidé en el punto anterior era en relación a los hechos, que ahora ya los fiscales han aprendido la lección y ahora veo que los requerimientos de prisión preventiva se parecen a acusaciones en los hechos, ¿no? Circunstancias antecedentes, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores, ¿no? Hablan ya como que han aprendido la lección y prácticamente se ha asemejado a una acusación, que está bien. Me parece que ahí es donde debemos apuntar, que un requerimiento de prisión preventiva se parezca lo más que se puede a una acusación. Pero lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, un paréntesis quería abrir, cierro el paréntesis y entramos nuevamente al tema del imputado. El imputado tiene que ser una persona natural y que los actos de investigación, llámese los actos referentes a qué, a actas policiales, las actas de hallazgo, las actas de incautación, las actas de allanamiento, de cerraje, que se han obviamente recabado en la etapa policial, y los objetos que sirven de medio o han servido como para facilitar la comisión de un delito, ¿no? Generalmente son actas policiales que se van recabando en esta estación y que finalmente estas actas policiales deben tener una especie de alto grado de probabilidad de condena por sobre la absolución. Y luego, obviamente, ya la Corte Suprema, a través del Acuerdo Plenario 1/2019, le ha dado un nombre importante que ha calado mucho en la praxis, que es la sospecha fuerte, con un alto grado de probabilidad, como repito, de condena.
Luego voy a dejar al último el tema de los presupuestos de la punibilidad, que lo voy a tocar ahora mismo. Por eso es que no lo voy a tocar el lado que está en celeste, lo voy a tocar al final. Porque esto de los presupuestos de punibilidad tiene que ver con el delito. Y yo tengo una postura particular ahí, por eso me lo voy a guardar para ese espacio. Bien, vamos por favor a la siguiente. A ver, ¿qué significa graves y fundados elementos de convicción? En la circular 325, ¿se acuerdan? Esta circular del año 2011, donde en la presidencia del doctor César San Martín, se habló mucho de este tema, ¿no? Se habló mucho de, bueno, esto estaba, digamos, en el marco del Código de Procedimientos Penales, en el marco del modelo mixto que teníamos en ese momento. Claramente que todavía la reforma estaba por el norte y algo por el sur, pero la gran mayoría de, digamos, de las 36 cortes que existen cortes superiores que existen en Perú todavía no estaba vigente el nuevo modelo, como la hora en el 2022 ya lo está en todo. El último a entrar fue el Lima Sur, ¿verdad? Lima Sur fue el último a entrar en el código. Sin embargo, esta circular dice lo siguiente, ¿no? En el fundamento segundo: es necesario contar con datos y o graves y suficientes indicios. Datos graves, ¿no? Ya aquí hay un primer elemento de gravedad. Después vamos a dar una conclusión que se entiende por gravedad. Segundo, el siguiente, por favor. Después viene la casación, esta casación C26-2013, Moquegua, que fue suscrita en el año 2015, ponente fue Pepe Neira. En esta casación, que ya va quedando un poco, podríamos decir que en su momento fue un leading case, fue un caso que marcó un hito importante. Sin embargo, hoy en día ya se está superando esta casación, pero digamos para la arqueología jurídica es importante señalarlo, referirlo, ¿no? Dice, para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza, esto está claro, sobre la imputación. Esto es muy importante porque en el Fovum Bonis Delicti, en la prisión preventiva, no se exige que a través de los actos de investigación se vaya a, digamos, aniquilar la presunción de inocencia, porque eso no es el objeto, eso no es el objetivo de los actos de convicción. Solamente que existe un alto grado de probabilidad de condena por sobre la absolución, y eso será facultad del juez decidirlo. Pero que tenga en cuenta que acá no estamos juzgando condena. Una condena asertiva estoy hablando, ¿no? Una condena al 100%. O sea, no es destrucción de la presunción de inocencia, pero sí hay un alto grado de probabilidad. Ni siquiera de posibilidad, ni siquiera de indicio, de probabilidad, que ya está más cercano a la certeza, pero que no es certeza. Y eso es a lo que se está refiriendo esta casación. ¿Se dan cuenta cómo va? Todos van a marcar en ese siguiente, por favor. Van a ir en ese mismo sentido. En esta casación 564, Loreto, por ejemplo, citando a la casación anterior, la de Moquegua, esta de Loreto, miren lo que dicen. Para dictar un mandato de prisión preventiva, se establece que para ella se requiere un alto grado de probabilidad. Miren, ¿no? Esa misma línea, y aquí avanza un poco más y dice, para que el juez de investigación preparatoria pueda llegar a ese alto grado de probabilidad de condena por sobre la absolución, en base a la comisión de un delito y la vinculación del imputado con ese delito, tiene que hacerse de manera, el examen de los actos de investigación tiene que ser de manera individual, o sea, los 15 elementos de convicción que están ascoltados, que están anexados al requerimiento, tienen que ser analizados por el juez. Y aquí viene pues un tema que los fiscales también veo mucho, este tema de que, digamos, copian
los elementos de comisión y lo copian hasta la ficha de RENIEC, copian hasta la constatación policial de la casa del imputado, que eso me parece que no debería ir ahí, sino debería ir en el periodo procesal. Entonces, copian los antecedentes del imputado, que debería ir en el peligro procesal. Entonces, hay cosas que ya me parece que se sobreentienden, ¿no? La ficha de RENIEC, por ejemplo, ¿no? Me parece que no debería formar parte del... O la declaración del imputado, ¿no? Tampoco. O sea, la declaración no es un acto, no es, no es un acto de investigación, es un medio de defensa. Es la posición del imputado frente al delito, que está claro que en la mayoría de veces lo va a negar, pero eso no puede ser acto de convicción. El acto de comisión es la corroboración de un elemento incriminador. Entonces, parece que ahí hay que ajustar un poco las tuercas, ¿no? Y obviamente luego de análisis individual, luego se hará de forma conjunta, ¿verdad? Como que si tuviéramos, y esto habría que tenerlo muy en cuenta, se hace a una valoración individual y conjunta, del 393, ¿verdad? 392, 393, cuando habla el código de los exámenes que tiene que hacer el juez cuando va a analizar la prueba, ¿no? Previo a la deliberación, ¿no? Previo a la deliberación. 393, efectivamente, en el punto número 12. El juez penal para la apreciación de las pruebas procederá primero a examinarla individual y luego conjuntamente. Claro, acá es como una especie de parangón de lo que se dice allí en el 393 se ha llevado al tema de la prisión preventiva. Nótese de que siempre la prisión preventiva quiere parecerse a instancias intermedias o finales del proceso penal. Me parece que esa es la lógica, ¿no? Y lo más interesante de la casación, y aquí le doy la razón a la casación C26-2013, Moquegua, que fue la primera casación que señalaba que el análisis del juez de investigación preparatoria debe hacerse como si estuviera él en una etapa intermedia, ¿no? Como que el juez de investigación preparatoria no debe ponerse ahí, como si estuviera en una instancia inicial, donde como que recién empieza el proceso penal. Claro, teóricamente y formalmente empieza el proceso penal con la prisión preventiva, pidiendo una prisión preventiva fiscal, porque hay una formalización de la investigación preparatoria. Pero ahí nomás, cualitativamente, pasamos de la sospecha reveladora, porque esa es la formalización, ¿no? Sospecha reveladora, según el Acuerdo Plenario 1/2019, pasamos a la sospecha fuerte, ¿no? O la sospecha vehemente, ¿no? Así, en un 5, en un salteamén, ahí. Y nos estamos en una etapa intermedia. Eso es lo que dice la casación C26-2013. Que el juez debe ponerse en una etapa intermedia. Es decir, que el requerimiento de prisión preventiva finalmente se debe transformar figurativamente, claro, en una acusación. Una acusación. Y creo que tiene razón. Yo veo más requerimientos de prisión preventiva. Ahora me estoy dando cuenta que los fiscales se han preparado bastante y ya prácticamente sus requerimientos son cada vez más acusaciones. Tiene los extremos de la acusación. O sea, ya no es el 668, sino que se compara con el 349, 350, ¿no? Digamos, los requisitos de la acusación. Siguiente, por favor. Y luego también está este tema de Piura, ¿no? Esta casación de Piura, que también es importante, esta casación,
724/2015, que también tiene, y tiene que ver con esta suerte de... Dice que el fonus delicti, la mera probabilidad delictiva o sospecha vehemente o indicio razonable de criminalidad, nunca es certeza. ¿Sí? Siempre va en esa dirección. Siguiente, por favor. Pero finalmente quien ya un poco hace el resumen, y me parece con bastante acierto, es la sentencia plenaria del 2017, esta sentencia que tiene que ver esta sentencia plenaria que tiene que ver con lavado de activos, ¿verdad? O sea, finalmente fue lavado de activos, pero en el último, la última parte de esta casación, de este acuerdo, de esta sentencia plenaria, se puso énfasis también en los conocimientos. Y miren lo que dice, para la prisión preventiva se tiene que superar los dos criterios anteriores, ¿no? O sea, sospecha reveladora, que es para la formalización, y sospecha suficiente, que es para la acusación, pero que en la acusación siempre se ve como posibilidad rayana en la certeza, pero en la prisión preventiva se ve como probabilidad, ¿no? Y obviamente es un plus adicional. Y prácticamente cuando un juez, y creo que es el espíritu de la sentencia plenaria y también del acuerdo plenario 1/2019, es que cuando un juez de investigación preparatoria dicta el auto de prisión preventiva, lo que está haciendo finalmente es dictar un auto de enjuiciamiento. Eso es lo que yo tengo. Eso es lo que yo digo. Mira. O sea, cuando un juez dicta oralmente una prisión preventiva, porque así lo dice la norma, oralmente, o sea, el 271 dice oralmente, ¿no? Inmediatamente. Así dice, ¿no? Inmediatamente, oralmente. O sea, yo no sé escrituralmente, no sé, pero dice oralmente. En el punto 2 dice eso. Y bueno, la idea es que cuando un juez dicta oralmente una prisión preventiva, lo que está haciendo es dictar un auto de enjuiciamiento. Porque no ves que es sospecha grave. Y la jurisprudencia me ha dicho que sí tenía que aparecer en una etapa intermedia. ¿No? Interesante, ¿no? Bueno, y siguiente, por favor, y ustedes van a ver ahí en el acuerdo plenario 1/2019, en el considerando 25, ¿verdad? En el considerando 25 se habla de sospecha fuerte. Y miren lo que dice, existe un alto grado de probabilidad de que él luego va a ser condenado, con un estándar probatorio particularmente alto, aunque no hay nivel de sentencia condenatoria. Y se cita nuevamente la casación. ¿Está bien? Creo que hasta aquí me parece que no hay ninguna discusión hasta este momento, creo. Siguiente, por favor. Bueno, luego que hayamos tenido claro el tema digamos, del estándar probatorio, ahora lo que queda por desentrañar es la metodología que el juez va a emplear. Ya hemos adelantado que el juez de investigación preparatoria debe, digamos, tener una metodología de los actos de investigación con un examen, yo le llamo examen cognitivo individual para no decir valorativo o de valoración, que eso se parece más a la prueba. Nótese de que en la prisión preventiva, estamos en la esfera del expediente fiscal, ¿no? Esto lo dijo claramente el profesor amigo, ¿no? García Huanca, ¿no? Luis Enrique García Huanca, un libro extraordinario sobre prisión preventiva. Que la prisión preventiva se ve en el escenario del expediente fiscal, y él tiene razón, es un expediente fiscal, no es un expediente judicial. El expediente judicial es cuando está en el juzgamiento, ¿no? Ahí. Pero
en la investigación preparatoria es un expediente fiscal. Y claro, ahí tiene que tener sus propias características de ese control. Bueno, ese control en este expediente fiscal debe hacerse de manera individual y global. Vamos primero con el examen individual. Siguiente, por favor. Y ahí me parece que hay algunas categorías que debemos tener en consideración, ¿no? Algunas categorías. Ahí dice cuando ha sido incorporado, o sea, un primer punto a tener en cuenta en el examen individual, en el examen cognitivo individual de los actos de convicción, es respecto a que si el juez, por eso hablo siempre en abro una pregunta, porque ahí me parece que está como afirmativo en la lámina, pero parece que más preciso es hacer una pregunta. Si es que el juez de investigación preparatoria tiene la facultad de poder controlar algún elemento de convicción que haya sido vulnerado o quebrantado el orden jurídico o los derechos fundamentales. Eso es importante, ¿no? ¿Te parece? A ver, yo solamente voy a dar algunas ideas sin tomar postura, ¿verdad? O sea, porque si tomo postura, esto me va a llevar mucho más tiempo de lo que yo había previsto, pero voy a dar algunas ideas, voy a lanzar una lluvia de ideas, como dicen los juristas. Por ejemplo, la circular 325-2011, en el fundamento segundo, circular 325-2011, esto por favor tienen que apuntar porque no está en la lámina, esto lo voy a decir. A ver, es necesario contar, dice, con datos y o graves y o suficientes indicios procedimentales lícitos. Ojo, lícitos está hablando, textualmente estoy citando. Luego, ¿qué tenemos? Miren el Acuerdo Plenario 1-2019. Acuerdo Plenario 1-2019, punto 25. Dice, la verificación de esta sospecha fuerte, está hablando de los actos de convicción, requiere tanto juicio de atribución del delito al imputado, el examen de las fuentes medios de la investigación o de las fuentes medios de las pruebas lícitas. La licitud es un componente necesario de la prueba acopiados en el curso de la causa. Señores, entonces, ¿de qué estamos hablando? Podemos reforzar también con el Acuerdo Plenario Extraordinario 1-2017 de la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. En el punto 14, ¿qué se dice? Se habla de fiabilidad probatoria. Fiabilidad probatoria, que descansa, como no puede ser de otra manera, en la corroboración de un elemento de convicción y un alto poder incriminatorio de los mismos en orden al hecho punible y la vinculación del imputado en su comisión. Está hablando de fiabilidad probatoria. Y la fiabilidad probatoria es que evidentemente tiene que ir de conformidad con la ley y no puede estar reñido con vulneración de derechos humanos cuando se ha incorporado un acto de convicción a la carpeta fiscal. El doctor Sánchez Balbuena, que es un juez de investigación preparatoria de la sala del Juzgado Nacional, en un expediente 47-2018, expediente 47-2018, cuaderno 3, Lima, fundamento 18, dice: sin embargo, este juzgador es del criterio que el juez sí se encuentra habilitado para hacer un control en relación a la legalidad de los actos de investigación o elementos de convicción que se ofrecen como sustento en la medida cautelar de la prisión preventiva. Qué interesante. Y para poner la cereza en el pastel sobre este tema del control de la legalidad de los actos de convicción como elemento individual, ya tenemos que irnos al Tribunal Constitucional, ¿verdad? En el Tribunal Constitucional, en el famoso caso Ollanta Humala y Nadine Heredia,
Estamos hablando del expediente 4780-2017, PHC, las TC, y en el expediente acumulado 502-2018, PHC, las TC. Vayamos al fundamento 88. Esto es importante, este expediente, porque hay varios que tiene Ollanta-Humala, pero en este fundamentalmente que determinó su escarcelamiento, el último, miren lo que dice el Tribunal Constitucional. De esta manera, la Sala también ha incurrido en un razonamiento inconstitucional en este asunto, pues asume que porque se halla en el ámbito de incidente cautelar y no en el espacio del proceso principal, está autorizado a relajar las exigencias legales para la incorporación debida de la prueba al proceso negando además que sea ese un espacio en el que la defensa pueda cuestionar. Se trata pues de un enfoque violatorio del derecho de defensa y del debido proceso. ¿Verdad? O sea, se tiene que hacer un control, y porque no podríamos, que porque está en proceso cautelar y no en proceso principal, por ese no puede ser óbice para que no se haga. Podríamos citar también la sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente 2054, vayan a este expediente, es muy importante, 2054-2017, PHC, las TCICA, Carlos Jonathan Mata Quispe, ese es el expediente, fundamento 74. Mire, no obstante de lo dicho hasta este punto, queda claro que se dictó la resolución judicial que dispone la prisión preventiva tomando como base el acta de intervención en el que se da cuenta del registro del imputado sin que el órgano judicial haya hecho un control de la legalidad de dicha intervención, lo que determina que la demanda sea fundada en este extremo. Dios mío. Dios mío. Nos pone más trabajo, ¿no? Hacer el control, que está bien, digamos. Está bien que nos pongan sobre las cuerdas, ¿no? Como un boxeo, como que pongan sobre las cuerdas. Que lo arrinconen también al juez. Que el Tribunal Constitucional, la defensa técnica, traigan este tipo de instrumentos jurídicos, jurisprudenciales, y pongan sobre entre las cuerdas al juez. Pero así como también el Tribunal Constitucional ha dicho esto, merece la pena también lo que ha dicho la Corte Suprema, ¿no? Por ejemplo, y esto me llama mucho la atención, porque por ejemplo, la Corte Suprema, a través de la casación C26-2013 Moquegua, miren lo que ha dicho en el punto 18. Dice, el juez dará la palabra a la defensa para que exponga lo necesario, siendo la función del juez hacer la audiencia, captar la información, expedir la resolución. Su labor de dirección es central, evitando desvíos en la discusión de derechos que no corresponden a la naturaleza de la audiencia, proveyendo también eficiencia, como aceptar que se discuta la prueba prohibida o vulneración de la imputación necesaria, que se protejan a través de la tutela de derechos. Miren, ¿no? O sea, tenemos para todos los gustos. Míralo con el cristal con que lo quieras mirar. Bueno, yo no voy a hablar del Código Procesal chileno, que dice información legalmente obtenida, no voy a hablar del Código de Procedimientos Penales de Colombia, que también dice que los actos de comisión deben hacerse con las pruebas legalmente producidas, algo que no está en la legislación clara. Yo lo dejo ahí, no voy a emitir ningún pronunciamiento porque la hora no me da. Bueno, después dice que se haya sido corroborado. Claro, un elemento de convicción, luego de haber sido controlado la legalidad de esos actos de convicción, luego debe ser corroborado, ¿verdad? Debe hacer como una especie digamos, de actos de convicción que se van amarrando uno detrás de otro como bisagra, ¿no? Como bisagra, armar este rompecabezas, más aún si es un delito de comisión, digamos,
de convicción clandestina, ¿no? De escenario cerrado, donde solamente está la declaración de la víctima, y a partir de esa declaración vamos atando cabos con otros elementos de convicción, la declaración de la madre, la declaración de los policías, las cámaras, el certificado médico legal, ya sea físico, afectación emocional, todo eso nos da una idea de que finalmente si el delito existió o no. Esos actos de convicción evidentemente se tienen que hacer. Ya para eso, ya no voy a decir acá, está el acuerdo plenario 2/2005, habla de la control de, digamos, respecto a que la declaración tiene que ser fiable, tiene que ser corroborada con elementos periféricos y que no exista incredulidad subjetiva. Luego, también podríamos utilizar para el examen individual, no con esto quiero decir que sea de manera concurrente, los tres puede ser obviamente 1, 2 o 3, pero lo ideal sería el, digamos, ir analizando los tres de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando de por sí mismo existe en el acto de convicción un alto poder de fiabilidad de sus resultados. Está hablando de pruebas totalmente científicas, como podría ser un examen preliminar para determinar si fue droga o no lo que se encontró, si es pasta básica o cocaína o si es marihuana, sobre lo que se le ha hallado al imputado dentro de su casa. Eso arroja un alto poder de fiabilidad. O el tema del dosaje etílico en un delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad o de reacción. O sea, basta, o sea, ya está. Ya creo que por sus conclusiones arrojan por sí mismas. Y ni qué decir de los certificados médicos legales, donde se ven sugilaciones, hematomas, ¿verdad? Que ha padecido la víctima. Es un delito, obviamente, de sangre, ¿no? Uno de los delitos de sangre. Bien, el siguiente, por favor. Y luego podemos decir de que podemos ir al tema del examen global, ¿no? Y el examen global tiene que ver con la valoración. No me gusta hablar de prueba, pero sí me parece importante que al menos tomemos como punto de referencia el artículo 158, que habla más o menos de que cuando el juez, luego de analizar individualmente los actos de convicción, 1, 2, 3, 4, pero el fiscal uno por uno los está analizando y la réplica que le está haciendo la defensa técnica y que luego el juez tendrá que contestar todo lo que han expuesto las partes, y desechando o aceptando las tesis de cada uno de ellos, pero de manera individual. Por ejemplo, el parte policial, la intervención policial, el acta de hallazgo, el acta de incautación, ¿te das cuenta? La declaración de los policías que han intervenido en la detención y en el acopio de la información, que serán 3, 4 policías, todo eso se tiene para que ratifique y más o menos nos cuenten cómo ha sido esa intervención, que está obviamente ahí a manual, que a veces ni se entiende lo que están escribiendo. Está claro de que por el tema de la noche, no hay seguridad, bueno, pero es bueno que nuevamente los policías se ratifiquen y declaren ante el fiscal. Bueno, de esa declaración también se tiene que hacer un juicio individual. Y después de los 10 actos de convicción se hace un análisis en base al principio de completitud, obviamente teniendo en consideración las máximas experiencias, las reglas de la lógica, obviamente, si la víctima pues padece de una ceguera prácticamente congénita, necesitaba una operación, la misma que no se hizo, cómo es que finalmente lo logra ver a una distancia al imputado, que reconoce que es él, pese a que es de noche y no había alumbrado eléctrico, o sea, no se entiende, no hay, o sea, las máximas experiencias demuestran que hay problemas de visual, perceptivo,
y el robo ha sido de noche, entonces ¿cómo es que finalmente pudo darse cuenta si ha sido por la espalda? Entonces, no hay, no es que el hecho no haya ocurrido, sí ha ocurrido, pero que sea él el imputado, el que está allí con los demás, pasando una rueda de personas, un reconocimiento de personas, pareciera que no tendría mucha lógica, ¿no? Entonces todo esto se tiene que analizar de manera global, analizando obviamente las cámaras, analizando la declaración de los policías, que llegaron luego de 10, 15 minutos luego que el imputado se haya ido, que el denunciado se haya ido, ¿verdad? Pero bueno, sí, dejémoslo ahí. Siguiente, por favor. Y luego podemos ir al tema del delito, ¿no? Un poco para ir viendo este tema del delito, ¿no? Esto ya lo había dicho al inicio de mi exposición. ¿Cuál es el concepto que yo tengo? Yo no hablo de delito, como ustedes ven en la lámina. Hablo de apariencia delictiva, el concepto de apariencia delictiva. Y el concepto de apariencia delictiva, que me gusta más hablar así procesalmente, el delito es una cuestión dogmática del derecho material. El delito no es una construcción que se haga a partir de las categorías procesales. Sin embargo, ayuda mucho a acreditarlo, porque el delito se va a ver, entiendo yo, la acreditación del mismo al final, en la sentencia, y el juez dirá que si es el delito o no. Pero obviamente tiene que haber una suerte de verosimilitud, de una apariencia delictiva, ¿verdad? Y acá podemos movernos en dos escenarios, uno de carácter procesal y uno de carácter sustantivo. Está claramente definido este tema. ¿Por qué digo yo en sentido procesal? Y es ahí donde yo me voy a decantar, pero no por ello voy a dejar de lado el tema sustantivo, ¿no? Que si ustedes leen algunos artículos, algunas obras que ven este tema, por ejemplo, vamos a citar rápidamente, ¿ya? Porque ahora, como veo, me está ganando. A ver. El Acuerdo Plenario 1/2019, ¿qué dice? En el punto 27, el juicio de imputación, ojo que habla del juicio de imputación. Dice, siempre de un delito, requiere por consiguiente de que precisamente el hecho sea delictivo. Este no puede carecer de tipicidad penal y además no se acredite la concurrencia de alguna causa de exención o extinción de la responsabilidad penal. O sea, está diciendo de que el delito en la prisión preventiva debe ser típica, pero que además no debe concurrir los elementos del artículo 20 y el artículo 78. Está hablando de las causas de atipicidad, de causas de justificación y las causas de culpabilidad. Claramente está diciendo que se debe analizar legítima defensa, comparecencia, consentimiento de la víctima, miedo insuperable, ¿no? Imputabilidad. O sea, todo eso se va a analizar en una prisión preventiva, según lo que estoy leyendo en el punto 27. Ojo que habla de juicio de imputación, ¿no? Interesante, ¿no? Juicio de imputación, no habla de juicio de tipicidad, habla de juicio de imputación, y parece que el Acuerdo Plenario 1/2019 se estaría refiriendo como imputación a todo el concepto delictivo, tipicidad, antijusticia y culpabilidad. Lean el artículo 20, el punto 27, juicio de imputación. No habla de juicio de tipicidad. Si fuera juicio de tipicidad, está claramente que tiene que ser abordado desde el tipo penal. Ya más claramente antes, la casación C26 de 2013, en el punto 29, vayan al punto 29, en la página 25, ¿qué se dice? Es necesario que el fiscal sustente claramente los aspectos fácticos y su rehabilitación. Así la defensa del imputado podrá allanarse o refutarlo, actuando positivamente por la irresponsabilidad, causa de justificación, inculpabilidad, error, debiendo el juez valorarlos y pronunciarse por ambas. Y si este último está sólidamente fundamentada, hará decaer el fonus
delicti-commissionis. Es decir, si hay causa de justificación, de culpabilidad, de error, de irresponsabilidad sólidamente fundamentada, hará decaer el funus bonis delicti. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Entonces, yo he escuchado ponencias, he escuchado conferencias, pero eso nos dicen, o sea, que solamente el tipo penal, pero parece que la jurisprudencia dice, oye, avance, ¿no? Avanza todo lo que pueda, avanza. A ver, la doctrina nacional, ¿qué es lo que ha dicho? Doctrina nacional, se deben analizar todos los elementos del delito, todos los elementos se deben analizar en la prisión preventiva. ¿Ah, visto? Miren. ¿Quién lo dice? Peña Cabrera, Carlos Villegas, Cusi Rimachi, Amoretti Pacha, Reina Alfaro, del Río Labarte, que el libro, el citado libro, Ruiz Cervera, Cristóbal Tamara, García Cabero, ¿no? García Cabero tiene un artículo muy importante, ¿no? El sentido procesal material de la imputación delictiva en la prisión preventiva. Lean este artículo, tenga Z jurídica, importante. Dice que hasta conductas neutras se tienen que analizar en la prisión preventiva. Interesante postura. Pero bueno, obviamente también hay unos que dicen, no, vamos a ir un poco más reservado y vamos a estudiar solo el tipo penal. Tipo penal. Ahí está Paredes Pérez, Sevilla Galvez, Vera, ¿no? Espinosa Guzmán, Burgos Alfaro, Vallodar, Bellomer, Miranda Hurto, Abrego Esteban, por ejemplo. Todos ellos dicen que el tipo penal es el que debe marcar la diferencia. O sea, el tipo penal es el que se debe discutir, los contornos de la tipicidad. Una tesis un poco más, digamos, mesurada, ¿no? Del concepto delictivo. Sin embargo, considero yo que hay otra postura que indica la postura procesal de la misma, ¿no? Y la postura procesal lo sacamos del propio tipo penal, del propio tipo penal, perdón, de la propia norma procesal del artículo 268. El artículo 268, si ustedes lo leen, van a encontrar el siguiente enunciado normativo, ¿no? El artículo 268 dice: el juez, a solicitud del fiscal, analizará los siguientes elementos. Dice, que existan fundados y graves elementos de comisión, y aquí viene el sentido procesal, que estime razonadamente, dice, ¿no? La comisión del delito, o sea, que estime razonadamente la comisión del delito en función a los actos de convicción que vinculen al imputado. Es decir, que pierde relevancia el delito y más le da importancia a la estimación razonada que le da el juez a través de los actos de convicción de la vinculación del imputado con ese delito. Entiéndase por delito a esa atribución razonada normativa, a esa apariencia delictiva, que puede obviamente ser relativa, ¿no? Y aquí me voy a referir, y aquí me voy a respaldar en todo caso en el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2012. Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2012. Que habla del principio de variabilidad de los hechos. No, principio de progresión de los hechos. Principio de progresión de los hechos. Es decir, que la investigación, a medida que va avanzando, los hechos van obviamente acrecentándose o pueden ir decreciendo, ¿no? Pueden ir en forma creciente o pueden ir en forma decreciente. Entonces, consideramos que en este caso
en base al principio de progresión de los actos, de los hechos, puede ser que el tipo penal pueda también resultar modificado, alterado, precisamente por la vorágine de los hechos que pueden suceder en el proceso penal, y que más importante en la calificación, en el proceso penal no es la calificación jurídica, que claramente hasta la etapa intermedia puede ser modificada, tan es así de que hay acusaciones principales, subordinadas o alternativas, ¿no? O sea, tan importante es los hechos más que el derecho, que puede inclusive modificarse la calificación jurídica. Esto creo que no es, o sea, es una verdad de pelogrullo también, ¿verdad? Entonces, en vista de eso, por ejemplo, en la casación, el recurso de nulidad, perdón, voy a citar un recurso de nulidad del año 2009, busquen este recurso de nulidad importante, 1957-2009, del 26 de marzo del año 2010, para los fiscales, está claramente para los fiscales, no para los abogados. Para los abogados ya le he dado varias casaciones, pero este es para los fiscales. Pues claramente que tengo que ponderar un poco mi intervención. Y ponente César San Martín dice, en orden a su carácter provisional, está hablando de la prisión preventiva, y en lo que es relevante a su función cautelar, intuitiva, coercitiva, está sujeta al cumplimiento de dos presupuestos materiales, miren, a la razonada atribución de la comisión del hecho punible, y se traduce en un concepto clásico en el derecho procesal, ¿no? Se traduce en un concepto clásico de derecho procesal penal. Es decir, está diciendo que el concepto de delito no es un concepto dogmático en la prisión preventiva, es un concepto procesal. Y en la casación 564-2016 Loreto, anoten esta también, dice que la apariencia delictiva en la prisión preventiva debe hacerse desde el tema procesal, el concepto de delito desde el tema procesal, la existencia de fundados y graves elementos de convicción que permitan sostener la alta probabilidad de delito. Señores, en consecuencia, creo yo que desde mi humilde punto de vista, esta es la discusión y esta es donde deberíamos apuntar. Obviamente, todo es opinable. Eso es lo rico del derecho, que todo finalmente es opinable, y yo, digamos, no es que estoy diciendo que este sea lo que deberíamos hacer, solamente estoy dando mi punto de vista. Siguiente, por favor. Bueno, nos salimos del tema del principio, del primer presupuesto material, que claramente es el más importante, a mi juicio es el más importante. Esto de que sea la prisión y el peligro procesal, no, eso es algo jurásico, algo histórico, paleontológico, no. Es la prisión, es el primer presupuesto, y dejémonos ya de leernos la suerte de los gitanos, y creo que lo primero es lo primero. Listo. Bueno, la prognosis de pena es el segundo presupuesto, aunque algunos dicen que debería estar asignado al primero, ¿no? La prognosis de pena, siguiente por favor, debería estar asignado al primer elemento. Pero bueno, lo hacemos como para guardar el orden que se sigue en una audiencia de prisión preventiva. Claramente que aquí vamos a analizar, por ejemplo, en uno de los círculos, en el lado izquierdo de la pantalla, entiendo que lo están viendo en el lado izquierdo, ahí hay una pregunta que yo la hago, dice, ¿el pronóstico de pena se tiene que hacer sobre situaciones existentes o futuras? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente mucho se ve el tema de que la defensa técnica dice de que, por ejemplo, en un delito de estafa, que tiene de 1 a 6 años de prisión de pena privativa y libertad, normalmente, y por la gravedad de los hechos, porque son más de 2 imputados, de repente puede existir una estafa agravada, porque han sido varias personas. Más allá de eso,
el juez, obviamente, el fiscal lo ha catalogado como que este puede tener una pena privativa de libertad superior a los 4 años por la gravedad de los hechos en los cuales ha sido imputado. Sin embargo, hasta ese momento, el abogado estaba haciendo una estrategia respecto a la inocencia de su patrocinado. Y es por eso que, obviamente, en la primera declaración ante la policía, él negó los hechos. Sin embargo, no obsta que luego de impuesta la prisión preventiva se pueda hacer una determinación anticipada, o antes de la audiencia de prisión preventiva podría haber una prueba, una terminación anticipada, con lo cual la pregunta del millón es si aún en ese escenario que no existe la terminación anticipada de manera formal, pero el juez tiene que ponerse en esa situación que aún no existiendo, o sea, por eso le hablo de situaciones futuras que podrían haber, o en todo caso sería mejor situaciones inexistentes, pero yo le llamo futuras porque podría estar dentro de ese escenario, y además en la casación C26-2013 Moquegua se dice claramente de que el juez tiene que ponerse en ese escenario del derecho penal premial, es decir, colaboración eficaz, derecho penal, digamos, consensuado, que podría ser digamos, la terminación anticipada, que tiene que ser antes de la acusación, claramente. Entonces yo considero de que tendríamos que alinearnos a la tesis de que la prognosis de pena es una prognosis a futuro, es un pronóstico a futuro, que el juez la tiene que hacer ante situaciones inexistentes hasta ese momento, pero que la tiene que, digamos, estar en su balotario, tiene que estar en su balotario. Pero el fiscal dice, no, pero ¿cómo pues si todavía no se ha presentado formalmente? No, es que un momentito, o sea, es por algo, es un pronóstico. Yo me tengo que poner en todos los escenarios. Si aún con la terminación anticipada, un sexto menos, este puede llegar a por lo menos bajo de los 4 años de privación de libertad, como claramente en la estafa se puede hacer, yo creo que podría ser, no cumpliría este segundo presupuesto, ¿no? Entonces, yo no estoy de acuerdo con aquellos que dicen de que, porque no está presentada una terminación anticipada de manera formal, entonces, además, no se podría presentar una terminación anticipada en una prisión preventiva. Eso se hacía antes, cuando estaba, pues, hace 10 años, ¿no? En Guaura, en Trujillo, donde todavía, pues, en ese momento no había todavía mucha jurisprudencia y muchos casos, pero ahora ya se tiene claro que la Corte Suprema ha dicho que eso es algo prohibido, ¿no? ¿Por qué? Porque la víctima no está ahí, o sea, tiene que ser consultada la víctima, el agraviado, en todo caso, no sé, al menos una consulta, ¿no? Y ya está claro de que una prisión preventiva no se puede transformar en una prisión preventiva, o sea, una prisión preventiva no se puede transformar en una terminación anticipada. Eso se hacía antes, ahora ya no. Y obviamente se tiene que aplicar los tercios, ¿no? Está claramente, creo que aquí no es que estoy inventando yo la fórmula. Siguiente, por favor. Y vamos a entrar al tema del peligro procesal, ¿verdad? Peligro procesal. Claramente, en sus dos facetas, peligro de fuga y entorpecimiento de la actividad probatoria. Está claro que el Tribunal Constitucional ha dicho ya en reiterada pronunciamiento que cualquiera de estos dos factores pueden sostener un peligro procesal. No es que tienen que darse de manera copulativa, no. Cualquiera de ellos sustenta un peligro procesal, ¿verdad? Siguiente, por favor. Entonces, siendo así, el artículo 269 que incorpora criterios objetivos de valoración judicial, vamos a decir así. Son criterios, finalmente. No es que son presupuestos, son criterios que nos van a decir cuándo hay un peligro de fuga, por ejemplo. A ver,
El arraigo, mire, y creo que llamen la atención, si podemos llamar la atención cuando dice el arraigo, ¿no? El arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia, asiento de familia. Miren qué importante, ojo, ¿eh? Vamos a analizarlo rápidamente. Siguiente, por favor, y vamos a ir al, al, a la- al, al 25. Bien, a ver, en el arraigo, ¿qué cosa podríamos ver aquí, no? A ver, el que está con color azul habla de calidad del arraigo. Bueno, eso de la calidad del arraigo, la verdad, se me encrespa la piel porque es un concepto ya muy trillado, ¿no? Es como que los fiscales, los abogados, y también me incluyo yo, hemos dicho mucho de la calidad, el concepto del arraigo, pero le hemos dado poco contenido. Y esto viene de la mano definitivamente con la resolución administrativa, ¿no? 325 de 2011, que se decía de que por el solo, que si tienes domicilio conocido, trabajo conocido, eso por sí solo no puede generar arraigo. Pero bueno, yo voy a trabajar respecto, más que la calidad del arraigo, al juicio de ponderación del arraigo, ¿no? Y finalmente eso es lo que la jurisprudencia de la Corte Suprema quiere que un juez haga, el juicio de ponderación del arraigo, no calidad del arraigo, sino juicio de ponderación del arraigo, para justificar la decisión. Porque aquí, lamentablemente, sobre todo en el periodo procesal, hay mucha subjetividad, y esto es cierto, hay mucha subjetividad por parte del juez. Lo que el juez quiere que sea, eso será. Oye, pero has presentado documentos de arraigo. No, pero para el juez no queda todavía claro porque los estándares son muy altos. Pero obviamente esto ameritaría mucho más, ¿no?, de tiempo para analizarlo. No sé si me queda, porque me queda la mitad de mis, de mis diapositivas. Yo creo que voy a dejar aquí, ¿no? Porque ya se me había dicho 8:30. Si no, me voy a ir fácilmente hasta las 10. Fácilmente hasta las 10. Y yo creo que aquí voy a dejar mi intervención eh, para someterme a las preguntas que puedan haber, ¿verdad? A las preguntas que puedan haber. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas que puedan hacer. Gracias. Correcto, doctor James, muchísimas gracias por la disertación. Efectivamente, esta 1:30 ha quedado bastante corta sobre el material interesante que nos viene compartiendo. Vamos a dejar a criterio de nuestra gerencia y la coordinación académica para poder tener una siguiente exposición, ya que está muy Con todo gusto. interesante el material de estudio, Con todo apreciado gusto, doctor. con todo gusto. Muchísimas Sí, gracias. porque la verdad que hay bastante material. Lo que pasa es que las diapositivas, si bien es verdad, son 53, pero tengo bastante escrito en Word. Entonces, eso alimenta, ¿no? Y hace Correcto. que las horas, 1:30, queden muy poco. Pero bueno, quedo atento para otro momento. Sin embargo, hasta donde hemos podido llegar, me someto a las preguntas, sin perjuicio de que en otro momento la podríamos continuar. El peligro procesal, que es lo que falta, ¿no? Y la prolongación. Correcto, apreciado doctor James. Muy bien, asimismo a los asistentes poder invitarlos a que puedan realizar las consultas sobre esta parte de la exposición que se ha venido desarrollando. Como sabemos, la metodología por parte de nuestra institución es participativa y pues de esta manera invitamos a que puedan realizar las consultas correspondientes. La modalidad de consulta sabemos que es poder seleccionar en pantalla, levantar la mano y de esa manera darles el pase correspondiente.
Muy bien, apreciado doctor Yepes. Al parecer toda la información está bastante precisa y clara. En todo caso, nosotros a usted le invitamos a poder cerrar la conferencia con un breve reflexión sobre el tópico desarrollado, apreciado doctor. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, unas reflexiones finales, sin perjuicio que en otro momento también podemos, digamos, profundizar sobre estos temas. Está claro de que creo que los abogados, los fiscales y los procuradores y los jueces sobre el tema de la prisión preventiva hemos escrito demasiado y le hemos dado mucha la importancia, capaz por la coyuntura política, social, criminógena que vivimos, la inseguridad ciudadana, y se le ha dado la importancia a nivel, sobre todo legislativo y después jurisprudencial y doctrinario. Pero ¿por qué digo esto? Porque en la práctica, que es donde normalmente corroboramos todo lo que a veces está en el mundo normativo, cuando los fiscales solicitan comparecencia, y yo les pregunto si es que cuál es la base normativa para que ustedes me pidan la comparecencia con restricciones. Y claro, uno verifica el código, y esto es cierto, no hay digamos, un marco legal, sistemático, como sí lo hay en la prisión preventiva. Porque en la prisión preventiva tienes el 268, ¿verdad? Tienes con 1.1, 1.2, 1.3, ¿verdad? Pero cuando vas a trabajar comparecencias con restricciones, ¿dónde está la comparecencia con restricciones? Claro, usted me dirá, doctor, pero está en el 287, 288, por ahí 292. Pero entonces está desperdigado por varias articuladas, o sea, pero no hay un orden, a eso me refiero, no hay un orden sistemático. Estos son los presupuestos de la prisión, de la comparecencia, no hay. Entonces cuando un fiscal viene a la audiencia, quiere sustentar sobre su comparecencia con restricciones, y claro, entonces cuando uno le pregunta, ¿y por qué no has pedido prisión preventiva? ¿Por qué no lo has pedido? Si hay graves y fundados elementos de convicción, pero si hay prognosis de pena. O es que no ha habido comparecencia, o es que no ha habido gravedad y fundabilidad. Y claro, uno como que trastabilla, ¿no? En ese tema. Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos todos los operadores del derecho, sobre todo en el tema penal y prisión preventiva, es que, y tanto nos hemos llenado la boca de la excepcionalidad de la prisión preventiva, cuando en la realidad no hemos hecho absolutamente nada por ello, nada, porque el código mismo, en el pórtico de las medidas coercitivas personales, empieza con la detención y luego con la prisión preventiva. Detención, todas sus modalidades, y prisión preventiva. Ahí empieza, y luego ya de manera accesoria hasta la comparecencia, como les dijo, de manera desperdigada, 287, 288 por allá, 292 para la comparecencia simple, y si ustedes analizan hay incongruencia, no se sabe cuándo hay comparecencia simple y cuándo hay comparecencia con restricciones, capaz solamente sea porque no hay peligro procesal y por eso se está pidiendo comparecencia con restricciones, porque si hay gravedad y fundabilidad, si hay pronóstico de pena, pero no hay peligro procesal, parece ser el discurso del 287 y 288, pareciera que ese es el espíritu de la norma, pero sin embargo cuando vas al 271, en el punto 4, lean el 271.4 y van a darse cuenta que ya pareciera ser que si no se dan cualquiera de los presupuestos de la prisión preventiva, al contrario, en su comparecencia, con restricciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O es la comparecencia con restricciones la principal medida coercitiva, personal,
o es la remanente, es la cenicienta, es el último eslabón, y cuando no debería ser el último eslabón, debería ser el primer eslabón, porque es prima ratio. Entonces, ¿de qué me sirve el acuerdo plenario 1/2019? ¿De qué diablos sirve el acuerdo plenario en el punto, la página número 3, número 4, número 5, cuando habla de excepcionalidad? Cuando el Código Procesal Penal empieza con la prisión preventiva. Y es más, cuando uno analiza la proporcionalidad de la prisión preventiva, como cuarto elemento, la proporcionalidad, y cuando se va a analizar la necesidad, porque primero está la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad propiamente dicha, la idoneidad por el tema digamos, de los medio a fin, ¿verdad? De un fin constitucionalmente legítimo, y la necesidad de medio a medio, analizando todo, digamos, las medidas alternativas menos gravosas, pero que con igual efectividad para cautelar ese fin constitucionalmente legítimo. Menos gravosa, ¿y cuál sería esa menos gravosa que la prisión preventiva? La comparecencia. No me vas a decir que es la caución, no me vas a decir que es, no sé, es la comparecencia con restricciones. Entonces, si no la hemos trabajado, si no la hemos diseñado de una manera seria, la comparecencia, entonces no podría haber libertad en la mayoría de casos de prisión preventiva. Porque no existe un marco teórico que hayan trabajado la jurisprudencia, que haya trabajado la doctrina, porque yo no conozco ningún libro de comparecencia. Yo acá en esta biblioteca no tengo ningún libro de comparecencia. Me gustaría tener un libro de comparecencia. Solo tengo de prisión preventiva. Lleno, acá tengo un espacio todo de prisión preventiva, pero ninguno de comparecencia, ninguno. Capaz porque sea que no vende, ¿no? Pero en todo caso, la libertad es la regla y la detención es la excepción, pero al parecer no estamos haciendo, no estamos en ese camino. Y me da mucha pena y me da mucha tristeza que esto sea así, porque yo, digamos, he investigado sobre la prisión preventiva y nunca encontré un libro peruano sobre comparecencia. No lo encontré. No lo he encontrado. Y es más, el acuerdo plenario 1/2019 justifica la prisión preventiva, ¿no? Debería haber salido un acuerdo plenario sobre comparecencia, ¿no? Que nos ayudaría mucho a decir, bueno, cuándo, en qué casos no deberíamos dar prisión preventiva para no caer en esta suerte de prisionización adelantada que tanto se ha hablado en los últimos. Bueno, no quiero cansarlos, dejo aquí mi intervención. Muchas gracias por todos, por escucharme, por capaz aburrirlos un poco en esta jornada de noche. Y bueno, muchas gracias y espero en otra oportunidad estar con ustedes. Doctor James, muchísimas gracias. Una excelente conclusión sobre el tema expuesto el día de hoy. Esto nos da pie a tener una siguiente sesión, pues, ¿no? Del material que aún todavía nos queda pendiente. Ya tengo la confirmación por parte de gerencia, estimados alumnos, ya estaremos comunicándoles a cada uno de ustedes la siguiente sesión que se va a programar con nuestro opositor, el doctor James Reategui. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte abrazo virtual. A través de esta plataforma nos estamos comunicando prontamente. Muchísimas gracias. Gracias totales. Gracias totales. Correcto. Chao, hasta luego. Muy bien, asimismo a cada uno de los asistentes, informarles que en el desarrollo, pues, del evento del diplomado, nosotros tenemos programado para este sábado 15 de enero, a horas 12 del mediodía, el desarrollo del módulo número 5. Vamos a tener la presencia virtual del doctor José Antonio Neira Flores, juez supremo, ¿no? Actualmente, quien va a disertar sobre el tema sistemas procesales penales, la reforma procesal en el Perú, su jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Estemos atentos, en todo caso, a las instrucciones que nos vienen dando la administradora de este diplomado, a fin que puedan tener los accesos correspondientes.
Asimismo, nosotros también indicarles que ya hemos culminado con la primera parte del diplomado en el tema de Teoría General del Derecho. Precisamente, este diplomado aplica 2 evaluaciones. La primera ya va a estar siendo programada en el transcurso de la siguiente semana, precisamente sobre todo el desarrollo de estos 3 módulos que se han venido tocando. Entonces, ya se les va a estar dando las instrucciones, los accesos correspondientes para poder obtener el primer calificativo. Son 2 exámenes, se saca el promedio correspondiente y es la nota que va a ir refrendado en el certificado de estudios juntamente con el diploma según la acreditadora de su elección. Muy bien, estimados participantes, agradecemos su conectividad hasta esta hora de la noche. Vamos a estar en pronto contacto. Gracias por estar participando de las sesiones a través de esta plataforma. Buenas noches.